Muy bien, creo que estamos en directo. Vale. Hola. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿se me escucha bien por aquí? Sí, se te escucha perfecto. Estupendo. Hoy estreno gafas nuevas. Si me veis raro es por eso. Hoy hemos empezado un poco más tarde Muy porque hemos guapo, ¿eh? Te tenido... queda muy bien. Muchas gracias. Bueno, mi madre estaba diciéndome por WhatsApp, oye, ¿no empezáis? Estoy aquí enganchada. Así que por mi madre vamos a hacerlo guay, ¿vale? Pues sí, vamos a dedicárselo a ella. Que se merece el cielo. Ole, vamos, se lo dedicamos a mi madre. Eh, Muy bien. Si te parece bien, me gustaría empezar diciendo que el nacionalismo, al ser un fenómeno tan complejo y encima al ser el título de hoy nacionalismo y Cataluña, a mí me gustaría sobre todo hablar del nacionalismo como un fenómeno político y contextualizarlo para que, sobre todo, no nos vayamos por el politiqueo, porque en España hay muchas sensibilidades y yo no voy a defender ninguna y no voy a atacar ninguna. Es decir, que aquí me gustaría sobre todo hacer una exposición que sin ser tibia, porque no voy a ser tibio en ningún caso, ni voy a ser distante o equidistante, etcétera, lo que sí voy a hacer es completamente falto de posiciones. No voy a posicionarme ni defendiendo una postura ni otra, porque al menos yo entiendo que como somos tanta gente, ¿quién lleva la razón? Bueno, pues entrar en el término subjetivo de la opinión siempre va a crear fricciones extra que yo particularmente pues ni quiero ni puedo mantener porque no estoy, mi corazón no está manteniendo una postura política concreta. Para mí siempre lo viable es que el mayor número de personas posible esté bien, ¿no? Y tengan sus necesidades cubiertas y que la política, como buena práctica, disponga a los ciudadanos de lo mejor que se pueda y no tanto del politiqueo, que estamos hartos del politiqueo. Y como hay tanta tensión últimamente, sobre todo con el tema de Cataluña, los indultos, yo quiero de verdad hacer cero tensión, no defender ni atacar absolutamente nada. Y vamos a hablar de qué es el nacionalismo, por qué y cómo existe, cómo se da en el mundo y todo esto, y ya cada uno que saque sus conclusiones. Si te parece guay, ¿vale? Perfecto, sí. Yo me gusta ser una suerte de adalid de la cooperación, pero es cierto que en la política eso es casi imposible porque la política es confrontativa por naturaleza, ¿no? Así que vamos a intentarlo aunque sea. Yo ya te digo que no estoy a favor ni estoy en contra del nacionalismo en particular porque lo considero un fenómeno natural del ser humano, como puede ser pues cualquier hecho que provenga del propio, de la existencia del ser humano, ¿no? Mm. Y te voy a dejar hablar un poquito, que soy un pesado. A ver, este tema del nacionalismo, y sobre todo el nacionalismo catalán, es muy complejo y como tú dices, efectivamente hay que tener, no cuidado, pero pensar muy bien qué es lo que se está diciendo, ¿no? Porque no es un Sí. tema que se tenga que se pueda hablar por hablar. ¿Eh? El problema que hay, porque el problema en el sentido más benévolo de la palabra, ¿no? Como tú decías, es el nacionalismo. Yo sí me voy a posicionar, el nacionalismo es algo malo, bajo mi punto de vista. Sí que es cierto que ¿Por en qué? algún... Pues porque el nacionalismo en sí no es... me recuerda una cita que lo resume muy bien. El Sí, nacionalismo es odiar más al diferente, ya. ¿no? Que amar al propio, ¿no? Eso que sería lo que es ser patriota en el buen sentido de la palabra. Y buscar continuamente las diferencias para en las diferencias en lugar de centrarse en lo que nos une. España como concepto, ¿no? Eh, es súper diferente entre sí. Tenemos la parte norte, la parte central, un extremeño no se parece en nada a un gallego no se parece en nada a un navarro, ni a un riojano, ni a un murciano, pero cada uno tiene su forma de ser
y lo puede llamar ser español o no, o ser murciano, o ser lo que sea, pero en el momento en el que tú coges ese sentimiento, digamos, ese ser diferente, esas diferencias, y te fijas más en en las diferencias que en lo que te une a tus vecinos, con el único objetivo de separarte, ¿no? De Ujú. separar más, de abrir más brecha, de alejarte, de cuando la vía natural del ser humano en los últimos siglos es al contrario, ¿no? Todo más globalizado, tener puentes más unidos y demás, Ujú. pues va a contracorriente. Y en definitiva es algo malo por el tema de las consecuencias que conlleva el nacionalismo. Pero bueno, yo creo que me estoy adelantando mucho. No, no, está muy bien. Tú ve al ritmo que quieras porque esto es una charla, coloquio así. A ver, yo creo que no estoy de acuerdo contigo en ciertas cosas que comentas y en otras sí, pero creo que no es una cuestión del nacionalismo per se en su esencia. A ver, me voy a explicar. Yo creo que, como dije antes, el nacionalismo es un hecho que existe cuando el animal político, que es el ser humano, empieza a coaligarse en colectividad, ¿no? Ahí surge la necesidad de crear identidades políticas a partir de la cultural y tal, ¿no? Entonces, lo que tú has comentado dentro de tu contexto, dentro de tu premisa, creo que es cierto. Es decir, yo creo que la división, el conflicto, eso pues, no son bondadosas, ¿no? Pero voy a, voy a hablar brevemente de lo que el nacionalismo ha hecho a lo largo de la edad contemporánea, de estos dos últimos siglos, si te parece bien, y voy a decir lo que pienso sobre lo que has dicho, porque el nacionalismo, de forma academicista, por decirlo así, tiene sobre todo tres grandes generaciones. La primera generación, fíjate que fue centrípeta. ¿Qué significa centrípeta? Significa que el nacionalismo se basó no tanto en dividir, sino en unir diferentes sectores para establecer una unidad nacional, como por ejemplo pasó en Italia, que a lo largo del siglo XIX, en torno al 1848, ya estaba Italia unificada, pero claro, fue un trabajo de unificación de diferentes territorios. Eso también es nacionalismo. El nacionalismo italiano permitió que hoy en día existiera Italia, ¿no? Entonces, creo que el contexto de nacionalismo al cual has mencionado es un tipo de nacionalismo concreto que, si no se gestiona de forma correcta, lleva finalmente, como dices, a la tensión y al desgarramiento de un Estado-nación, ¿no? Habría que preguntarse si el desgarramiento del Estado-nación es positivo o no. Es decir, si aplicamos en un contexto el desgarramiento de un Estado-nación, al final los habitantes salen o no salen, salen mejorados o reforzados, ¿no? En sus, digamos, en sus necesidades y demás, ¿no? En este caso yo creo que no en España, porque España es, al menos lo creo, un país que es maduro, que está dentro de la Unión Europea, y yo a priori, yo como ser humano no veo la necesidad de poner más fronteras, sino de quitarlas en todo caso, ¿no? Pero entendiendo el nacionalismo, después de los nacionalismos que cambiaron el panorama de Europa, con la unificación de Alemania, por ejemplo, que también se produjo en el siglo XIX, son centrípetos, pero después vino una tendencia centrífuga, que eso fue el nacionalismo de la segunda generación. Y a partir de ahí nace lo que llamamos catalanismo. Entonces, creo que para entender el catalanismo tenemos que entender primero que el nacionalismo no es separación. El nacionalismo es una práctica política que parte de la creencia de que se debe establecer una autodeterminación de un territorio porque está legitimada ya sea ética o moralmente, como histórica o social y culturalmente. Pero, pero claro, el nacionalismo en sí es una herramienta para establecer políticas y esa herramienta, la gran pregunta es quién la está usando y por qué. No es que el nacionalismo sea demoníaco o negativo,
En malas Bueno, manos, por supuesto que lo es, y en buenas manos no lo es, ¿no? Entonces, a partir de... Me enrollo mucho y te pido perdón, ¿vale? nada, no te A preocupes. partir, a partir de la segunda generación ya empieza a hablarse de la racialidad, de que el vasco es otra raza diferente genéticamente superior, de que el catalán está hecho de otra genética cuantitativa y tal. Y ahí yo creo que hoy en día nadie, prácticamente nadie, o sea, no nadie, prácticamente nadie está a favor de hablar, por ejemplo, del antisemitismo que se practicaba en, por ejemplo, el catalanismo de la segunda generación, que hay textos y hay citas de nacionalistas catalanes de la segunda generación que son totalmente racistas y antisemitas, ¿no? Y hoy en día ha cambiado mucho la mentalidad y ha cambiado el mundo. Hoy en día nadie concibe el nacionalismo, casi nadie, habrá por ahí algún loco, que, que piense que, yo qué sé, que hay que cargarse a los españoles y que el catalán es genéticamente superior y que procede de una ascendencia de los dioses y tal. Pero es que Sabino Arana, que fue el fundador del El PNV, PNV. Sabino Arana decía que había un primer vasco primigenio llamado Aitor, del cual procedía toda la estirpe o algo así. Es decir, claro, tuvo que mitificar para poder legitimar su nacionalismo, que en esa época era racial. Entonces, en ese sentido, ojo, lo que estoy hablando es historia, a mí nadie me lo puede rebatir, ¿eh? Sí, sí, no, Entonces, no, sí. Sí, lo hay digo por si hay, publicaciones claro, de otros y además, personajes que ya forman parte de la historia, como Puyol, refiriéndose al pueblo andaluz, como un hombre primitivo y demás. Y bueno, otras lindeces que no quiero ni repetir porque me da muchísimo asco. y bueno, y gente como Torra, por ejemplo, que es muy respetado y demás, pero que no recuerdo si era Lenguas y Bestias o algo así se llamaba el artículo, las Mm. lenguas y las bestias o algo así, no tiene... Es que, francamente, si yo fuera catalanista, yo no podría asumir que alguien de mi tendencia ideológica o política Es, se pusiera a hacer ese tipo de cosas. Es una falta de respeto hacia millones y millones de personas, ¿no? es curioso, es curioso. A ver, el nacionalismo, en mi opinión, hay que diferenciarlo muy bien de lo que es el patriotismo, que muchas veces la gente lo mezcla o no sabe diferenciarlo bien. Pero yo no estoy a favor, o sea, no estoy de acuerdo contigo. El nacionalismo, siempre que se ha aplicado, la mayoría de veces, ha sido para mal. O sea, las consecuencias han sido nefastas, han sido horribles. Las mayores atrocidades que se han cometido en la historia de la humanidad ha tenido que ver el nacionalismo de por medio. Como elemento cultural o como herramienta política que han utilizado muchos políticos para perpetuarse en el poder, o para seducir a las masas, o para anestesiarlas, para engañarlas, porque el nacionalismo es algo muy curioso. Lo que vemos una vez que tú logras que se expanda en el pueblo, ya es muy difícil, si no casi imposible, tiene que pasar la generación, que ese nacionalismo se estirpe, o sea, se quite, ¿no? Porque Sí. en cuanto, o sea, todo lo que el nacionalismo, lo que tiene, el problema que tiene es que el escudo que se levanta ante la razón y entre los argumentos es el de los sentimientos, ¿no? Ujú. Al principio ya hemos empezado este coloquio hablando de esto, ¿no? De que no queremos herir sensibilidades, pero realmente es que eh, la razón y los argumentos no deben o sea, no tienen por qué herir sensibilidades ni sentimientos. O sea, si te identificas con el argumento, bien, y si no te identificas, lo puedes rebatir. Pero el nacionalismo lo que tiene es esto, ¿no? Ese muro, ese escudo que se levanta de sentimientos, me ofende, de que es mi tierra, es que es mi, etcétera, etcétera, todas las excusas que ya conocemos cuando empezamos a hablar de las consecuencias que tú decías también que tiene realmente la separación de Cataluña, consecuencias objetivas que se pueden dar en el caso de que se separe del Estado español, Ujú.
Y en cuanto se empieza a perder ese debate, se levanta ese muro de sentimientos. Es que yo me siento más catalán, yo me siento más tal. Y la invención, todo eso aderezado con la invención de un enemigo. O sea, es el enemigo externo, es un enemigo el español, la monarquía, lo que sea, llámalo X, el ente maligno que, que nos quiere quitar lo nuestro, que nos está expoliando, que España nos roba, que estamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Aprovechándonos de una realidad mucho más rica que la de los demás. Entonces, el problema que tiene el nacionalismo es ese, ¿no? Que en cierto momento de la conversación, en cierto momento en que tú hablas con alguien que tiene ese nacionalismo que ha germinado dentro de él, es que no puedes pasar ese escudo, ¿no? Porque enseguida se le va, digamos, el sentimiento. Y cuando entra el sentimiento en la conversación, pues el objetivo sale. O sea, no puedes. Mm, El sentimiento es totalmente subjetivo. Entonces ya no hay razones que puedan entrar ahí. claro. Por eso el político, volviendo a la herramienta, por Ujú, eso el político sabe el poder que tiene esta herramienta, ¿no? Es brutal. O sea, es decir, si tú logras implantar en una sociedad esta herramienta y tú te haces valedor de de esta meta común, de este destino, de este tal, pues es ujú. súper, súper, súper difícil que a ti te vayan a echar del poder. Como ejemplo, en Cataluña ha pasado algo que tú que eres politólogo, o sea, esto se tiene que estudiar al máximo, ha pasado algo que es impensable en una sociedad occidental, y es que partidos que son de derechas y de izquierdas se han unido todos por una misma causa. Es decir, Sí. quitando la oposición, tenemos desde la CUP, que es un partido de extrema izquierda, hasta Junts per Cat y demás, que son la antigua CiU, que son de derechas, y que totalmente transversal esto ha germinado porque se saben que esto es súper poderoso y todos se han querido sumar al carro, Ujú. y esto no ha tenido, yo creo que, no sé si tú sabrás algún ejemplo en algún otro país que haya pasado esto. A ver, actualmente, así, no, Cataluña es un caso único. No es, a ver, no es un caso único, pero sí es su, su proceso y su dinámica son muy singulares. No se puede realmente decir, oye, hay una correlación directa con... No, realmente no. Yo creo que verdaderamente lo que hace único y singular, al final me voy a meter en politiqueo y no quería, pero después retorno, ¿vale? Retorno a lo otro. Es que Yo creo muchas que lo... veces lo intentamos, pero es que es Sí, imposible. a ver, voy a dar mi punto de vista de lo que está pasando ahora mismo con lo que tú me estás comentando. Yo creo que a ver, el Frente Nacionalista Separatista se ha unido para, con una agenda y una planificación temporal, es decir, estableciendo límites temporales y objetivos, poder conseguir la autodeterminación y a partir de ahí restablecer todo el tablero político catalán y ahí ya sí horizontalizar la política, establecer el espectro izquierda y derecha diferente y ahí ya volverán a ser enemigos. Pero hasta que no haya una autodeterminación no pueden ser enemigos directos porque hay un enemigo mayor. Entonces yo creo que la urgencia de la agenda de los nacionalistas separatistas ha establecido el- la alianza temporal de todos esos actores para poder, después de establecer los objetivos y conseguir la meta de la autodeterminación, cambiar el panorama político catalán y establecer ese espectro nuevo, que ya ahí sí, si tú votas a uno, pues sabrás que está defendiendo en ese sentido, ¿no? Es curioso porque los democristianos y los de derecha, de Convergencia y Unión, por ejemplo, eh, tenían los mismos intereses y de forma, digamos, llana se suele ver que el nacionalismo es una
prácticas casi de la determinación de los pueblos, de la izquierda, muy romántico y tal, y no es, es de izquierdas o de derechas, y en ocasiones de ultraderechas. Es decir, que el nacionalismo como tal es un fenómeno que no tiene dueño, que en cada lugar, en cada evento histórico y en cada emplazamiento geográfico se da de forma diferente. Por eso digo que al final el nacionalismo trasciende el propio contexto, porque es un hecho intrínseco al ser humano cuando se asocia geográfica, geográfica y políticamente para determinar cuál es la identidad de ese pueblo y de esa nación, de ese país. Porque además, pueblo, nación y país son tres cosas diferentes y eso lo hace todavía más complicado porque una nación debería tener un estado o no, un pueblo debería ser una nación o no y un país debería ser una nación con un estado o no, lo cual hace que todo esto sea radicalmente opuesto a lo que siempre tenemos en mente, ¿no? Que el pueblo catalán está oprimido y que tienen que liberarse. Yo no lo veo así de sencillo y no veo una opresión real. Pero claro, entiendo que para un independentista catalán pues haya una opresión. Yo lo entiendo porque es su sentir y es su interpretación de los hechos históricos. Pero claro, aquí entramos en una cosa. Yo he dicho que el nacionalismo ha tenido tres grandes generaciones. La segunda era la racialidad hasta la Segunda Guerra Mundial, que acabó en el 45, se establecieron los derechos universales humanos, ¿vale? En el 48 cambió el paradigma social y ahí ya el nacionalismo cambió hacia lo cultural, ¿no? Estableciendo pues nuevos elementos de representación nacionalista como los símbolos, como los rituales propios de la cultura, ¿no? Como, ¿qué te digo yo? Cierta forma de hablar, cierta forma de comportarse, el hecho de abrir embajadas. Por ejemplo, las embajadas de Cataluña, pues forma parte de la ritualística del catalanismo, del nacionalismo, pero que es algo habitual en toda práctica o fenómeno nacionalista, ¿no? Y claro, eso no es ni negativo ni positivo, son hechos que hablan de que el nacionalismo está arraigado y es digamos, núcleo en esas prácticas políticas, pero hay que diferenciar la política del politiqueo. En ocasiones el nacionalismo puede ser productivo y positivo y en ocasiones puede ser contraproducente. ¿Cuándo es positivo y cuándo no lo es? Pues yo ahí me basaría en el principio de eutaxia que decía Aristóteles, ¿vale? Pero vuelvo a decir, y ahora si queréis explico esto. Pero claro, el nacionalismo yo no creo que se base en emociones y voy a explicarte. Ahí pienso radicalmente opuesto a ti, pero te voy a explicar por qué. Creo que tu interpretación del nacionalismo se basa en las emociones que tienen los nacionalistas, pero hay muchos nacionalismos históricos que no se han basado tanto en las emociones, sino en una autodeterminación que permitiera que las personas de esa nación pudieran tener la libertad que requirieran. Yo particularmente, yo soy andaluz y yo no lo entiendo porque quizás no lo puedo entender porque no estoy dentro del contexto y además lo pienso de forma analítica. No entiendo por qué hace falta para un separatista la separación, pero no lo entiendo porque yo no estoy ahí, yo no estoy ahí, yo no soy catalán, no estoy dentro del contexto, no lo sé, ¿no? Lo que sí puedo decir es que el nacionalismo tiene un elemento lógico, un elemento analítico, un elemento intelectual y un elemento emocional. El politiqueo barato se basa en la emocionalidad, pero eso no solamente pasa en el nacionalismo, eso pasa en la derecha y la izquierda y eso pasa en el político en general. Entonces, el nacionalismo eh, de, más bajo se basa en las emociones, ¿no? Y en decir, España nos roba y tal. Bueno, vale, demuéstralo y tal, y si lo demuestras de verdad, pues ok. Yo, Me sinceramente, no parece sé si que España ha yo robado a Cataluña, ahora, pero, perdona, pero que francamente, se te va la dime. conexión o se me va a mí. Vale, vale. En- Vamos a ver ahora si me vuelve. ¿Tú me escuchas bien? yo te escucho bien, yo te escucho bien. Mira, dice Vale, Bruto Mecánico. ahora sí. Mira, dice Bruto.
es complicado usar lo ocurrido en Cataluña enmarcándolo en una visión tradicional del nacionalismo. Si queréis un día os explico el timeline de cómo ocurrió por alguien que lo ha vivido. Mira, estoy de acuerdo con él. Fíjate, antes comenté que es un caso único o que su dinámica es única, ¿no? Aunque su caso a priori no es único, pero su dinámica es única porque es un caso complejo que tiene su propio proceso, ¿no? Mm. Eh, y además, estoy de acuerdo con él. eh, yo no quiero hacer de abogado del diablo, ni defender, ni atacar a nadie, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que el nacionalismo tiene que servir para los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, yo no entiendo, particularmente desde fuera, yo no entiendo por qué hay una urgencia, una necesidad por parte de la mitad de Cataluña de independizarse. Y además se agrava el hecho de que hay otra mitad de Cataluña que francamente no está ahí, no está A mí en el nacionalismo, ¿no? me gustaría que, porque Entonces, claro, es un tema tan extenso y es que en un directo, pues, aunque sea en un vídeo, en tres, en cinco, son cosas que se nos van a quedar, ¿no? claro. Pero a raíz de lo que ha dicho Bruto Mecánico, repasar el timeline del proceso, yo creo que da un poco también de luz sobre cuál es el relato y para qué serviría, ¿no? O sea, nos puede dar un poco de perspectiva. Ujú, Cuando uno tiene en mente y sabe más o menos cómo funciona la Unión Europea y el mundo globalizado actual, se da cuenta de que la economía, sobre todo, que es lo que va a determinar si una población, un pueblo vive bien o vive mal, eh, o sea, tiene que ir bien, pues necesitas una serie de elementos, seguridad jurídica y demás. Entonces, ese ujú, tipo de acciones del nacionalismo hay que preguntarse, como tú has dicho antes, si van a servir para bien o para mal. claro. Cuando empieza el proceso, eh, estos políticos empiezan a hacer una serie de acciones políticas Ujú, que no objetivamente, o sea, con los datos en la mano, esto no es una cosa que se pueda discutir si uno se va a las empresas que se han ido y demás, pues vemos como la economía en Cataluña se ha empezado y era locomotora y ahora ya no sé, no sé en qué puesto estaba, pero había bajado bastante. El paro ha subido en Cataluña, ya no solo, estoy hablando antes del COVID. Entonces, la luz que nos da el timeline. El día 6 y 7 de septiembre del 2017 se produce en Cataluña un punto de inflexión, ¿no? Tenemos a un gobierno con apoyo del Parlamento catalán que aprueba un par de leyes, creo que eran dos, no sé si son dos, pero bueno, ujú. creo que eran dos, de desconexión que se llamaban, en las que tenían la oposición indicando que eso era no solo que no estaban a favor, sino que era ilegal. Claro. No te escucho ahora mismo. La Cámara del Parlamento indicando que eso era ilegal. Y luego además tenemos no sé, no recuerdo bien qué tribunal era, si era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal No te escucho bien. que, Continúa, continúa. Te sí, medio escucho. le había mandado varios apercibimientos de que lo que se estaba haciendo, de lo que se iba a hacer, era contrario a la ley, ¿no? Y que no se podía hacer. Hay una foto muy famosa de días después del día 6 y 7 que fue una verdadera... Jurídicamente eso no iba en contra de la ley, se vulneraron derechos de la oposición, no se dejó hablar a muchos parlamentarios, y se aprobaron dos leyes que eran ilegales. Y eso es una verdad como un templo. Iban en contra del estatuto propio de Cataluña y Ujú. además de la Constitución. Hay una foto muy famosa del señor Puigdemont, que es presidente de la Generalitat de entonces, con 5 o 6 apercibimientos del Tribunal, creo que Constitucional, no recuerdo qué tribunal era. Y él se hace una foto diciendo que iba a desobedecer. Entonces, teniendo en cuenta que
No te escucho ahora mismo. No, a ver, ¿tú me escuchas a mí? Ahora mismo no te escucho. No, se te ha ido la conexión. Bueno, espero que me estéis viendo. A ver, hablando con respecto a lo que ha dicho aquí mi amigo David, a ver, pienso que en primer lugar, antes mencioné el principio de eutaxia. A ver, Aristóteles, por ejemplo, y de una forma mucho más contemporánea, Gustavo Bueno, que es un filósofo, fue un filósofo, falleció hace unos años, de aquí de España, hablaron de la eutaxia como una forma de hacer política para que el conjunto del Estado se preserve y funcione. Es decir, eh, los políticos tienen la obligación de hacer política de una forma sana, de una forma que no genere grandes tensiones, de que no disgregue, de que no genere cleavage, es decir, fracturas sociales y fracturas en el conjunto de la nación, ¿no? Entonces, lo que sí opino, más allá eh, de que dentro del nacionalismo pueda haber una causa o no legítima, es que para practicar todo tipo de política nacionalista se tiene que tener en cuenta que esa política tiene que respetar la eutaxia, es decir, tiene que tener el primum mobile, la necesidad, la causa, tiene que tener un factor determinante de hacer bien las cosas y de mejorar la vida de la ciudadanía y de no crear más fracturas. Entonces, lo que sí veo es, por una imposibilidad de que se pueda cometer la autodeterminación de forma legal, porque la Constitución no lo permite, el nacionalismo separatista ha tomado la fractura, ha tomado la ausencia de eutaxia, la distaxia, la ha tomado como una forma de generar ese rompimiento, esa ruptura, ¿no? Eso francamente no puede tener eh, una consecuencia que sea que genere bienestar al conjunto de la ciudadanía, porque un principio de distaxia pues genera finalmente malestar. Independientemente de que la política deba satisfacer las necesidades del nacionalismo, siempre debe establecer políticas que partan de la eutaxia, es decir, de la buena praxis de la política, la buena práctica política, viendo cuáles son las necesidades de los ciudadanos y practicándola. En ese sentido, dentro del contexto español, la eutaxia se formalizaría a través de la Constitución española, que requeriría pues una reformulación, ¿no? Los españoles tendrían que votar para cambiar la Constitución para permitir que partes de España se pudieran disgregar de forma legal, ¿no? Eso sería el método eutáxico, ¿no? Pero claro, entiendo que el método eutáxico requiere mucho tiempo y requiere mucha inversión. Hay un político, vamos a recibir a este hombre. Creo que ya le he dado, vale. Hay un político, Ya hola, estoy. que te caíste. Nada, falsa Estaba, alarma, disculpadme, ¿eh? nada, tranquilo. Termino mi perorata diciendo que hay un político español, se llama Miquel Iceta, que justamente Sí. entendió esto a las mil maravillas. Y él no lo habló en clave eutáxica, no sé si conoce este término, la verdad, pero sí, él como buen, digamos, no sé, confederalista, no sé cómo llamarlo, él ha emitido citas diciendo que no hay que convencer a los catalanes, hay que convencer a los españoles, es decir, hay que modificar un poco la percepción de los españoles con respecto al nacionalismo catalán para endulzarlo, para hacerles ver que realmente el nacionalismo no es enemigo de España y permitir así el flujo eutáxico de este proceso a través primero de la Constitución, etcétera, ¿no? Y claro, puede parecer, conozco mucha gente que no le cae bien Miquel Iceta, otros que tal, pero yo creo que en ese sentido, independientemente de que te caiga bien o mal, yo creo que en ese sentido dio en el clavo. Es decir, no se trata tanto de romper Cataluña de España por la fuerza de forma distáxica, ¿no? Se trata sobre todo de hacer
que se pueda realizar de forma legal y que los españoles estén convencidos o al menos no en contra, ¿no? Claro, esa sería la forma eutáxica de hacerlo y la que generaría muchos más beneficios para los separatistas catalanes, ¿no? Para el resto de España, pues francamente no lo sé, ni me voy a meter a hipotetizar sobre ese Es que hecho, ¿no? es muy complicado, ¿no? Simplemente volviendo a lo que yo estaba diciendo antes de cortar, ¿no? Que todas esas esa bronca que hubo el 17, los requerimientos, los tribunales por un lado, la oposición por otra, el gobierno, el parlamento. Luego el 1 de octubre, el referéndum, mal llamado referéndum, y todo lo que ocurrió, que todo el mundo más o menos está un poquito, si está en España, o sea, tiene que saber lo que pasó. Eh, Objetivamente todo eso que pasó no fue bueno, pero ni Cataluña ni para el resto de España, ni económicamente, ni socialmente, ni... No fue, no fue eutáxico, es decir, Claro, o fue sea, eso disruptivo. Pero y fue... yo creo que hasta los catalanistas lo tienen que reconocer, que fue disruptivo, es decir, No, no, cuando tú hablas con una persona generalmente de este espectro de pensamiento, eh, la razón siempre, o sea, la culpa, digamos, es solo de una parte, ¿no? Y entiendo que cuando hay un conflicto, pues hombre, algo de culpa tienen las dos partes. En este caso yo creo bueno, que los políticos en este caso no hicieron un buen trabajo. En el caso catalán, pues, ¿qué voy a decir? Me refiero al caso catalán, en el caso de los nacionalistas catalanes, ¿qué voy a decir? ¿No? Un choque de trenes, sabiendo precisamente, o sea, sabiendo perfectamente que del lado del gobierno español no se podía hacer otra cosa, porque legalmente no se podía hacer otra cosa. Es decir, lo único que se podía hacer era intentar impedir el referéndum que era ilegal y luego pues aplicar el 155 que se aplicó. Pero si lo tomamos, si podemos valorarlo como bueno o malo según las consecuencias que tuvo, pues malo, malísimo, horrible. Luego, lo que dices tú, pues no sé, ponerte a teorizar si de manera pactada y legal Cataluña se separa de España sería bueno o malo, es es, complicado, es absurdo es a muy día de hoy. difícil. Más, perdóname, más que nada porque no se trata de si es legítimo o no, porque lo que se hace legal y se hace con consenso es legítimo per se, ¿no? Sí. Sino se trata de que yo no me voy a oponer, si España lo decide, que Cataluña sea una nación y un Estado-nación. No me voy a oponer, francamente, no tengo nada en contra, ni mucho menos. Tampoco a favor, es que no, porque no es una cuestión en la cual mi corazón esté ahí, ¿no? Al igual que, por ejemplo, si Andalucía decidiera ser un Estado-nación, pues yo no defendería un Estado-nación de Andalucía. Yo simplemente soy español, soy andaluz y no tengo ningún problema con ello, ¿no? No quisiera que Andalucía fuera un Estado-nación. Pero, y esto es lo importante, hay personas en España y en Cataluña que lo desean y tienen la intención de que sea Cataluña un Estado-nación. Y no es tanto porque estén privados de derechos de forma legítima y tal, porque están dentro de España de la Unión Europea. No creo que en Cataluña se viva peor que en Extremadura, sinceramente. Pero claro, se trata de que es un deseo, es una intención y es un sentimiento particular patriótico y nacionalista. Y eso es algo tan íntimo, que francamente entra en el terreno de lo intocable. Entonces, desde mi punto de vista, a la hora de hablar del nacionalismo separatista, no se trata tanto de ver cuál es la legitimidad causal, es decir, si debería hacerse o no por una causa legítima, porque si hay una gran mayoría que lo desea y tiene la intención de hacerlo, sería legítimo per se, ¿no? Es decir, no se trata de pensar, oye, pero si estáis bien en España, no tenéis por qué iros si no es legítimo que os vayáis, ¿no? Sino realmente ver si hay una gran mayoría que en Cataluña lo quisiera, que hoy en día no lo hay, ¿no? Pero al menos creo, ¿no? Estadísticamente, yo solo veo datos, ¿no? Yo veo los datos. Pero sobre todo se trataría de ver
porque es una cuestión subjetiva. Tú te sientes catalán o tú no te sientes español. Ese es el gran... por la vía negativa al final se define el separatismo, porque yo no me siento español, pero sí me siento catalán, ¿no? Y siento que al tener que ser español me siento oprimido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso entra en el término subjetivo e íntimo de cada ser humano y juzgar eso ya es un atrevimiento. Yo no me atrevo a hacerlo. Lo que sí puedo analizar es la circunstancia y determinar si finalmente las consecuencias serán eutáxicas, es decir, si permitirán que el conjunto de Estado-Nación, tanto el que se va como el que se queda, tanto España como Cataluña, tendrán una buena salud, es decir, podrán de verdad realizar esa transacción de forma efectiva y productiva, o no, será distáxica y finalmente se abrirá la caja de Pandora. Yo creo que eso es lo más importante. Tú has comentado que es que no, porque la DUI trajo justamente conflictos. Y claro, es que se hizo de forma distáxica, es decir, por eso dije que Miquel Iceta dio en el clavo cuando dijo, lo voy a leer textualmente, no se trata de convertir a los nacionalistas en independentistas, sino de conseguir que el catalanismo sea atractivo para la inmensa mayoría, que se convierta en un sentimiento cívico ampliamente compartido. Justamente por eso, porque un sentimiento cívico ampliamente compartido es la legitimidad per se. Claro, yo no me voy a sentir catalanista en mi vida, yo ya lo digo, ¿no? Porque yo no estoy ni a favor ni en contra del nacionalismo. Yo lo observo como quien observa una hormiga. Yo observo eso, ¿no? Como un objeto digno de ser analizado y entendido, porque, como digo, el nacionalismo es algo intrínseco al ser humano, está en diferentes marcos temporales. Y hoy en día el nacionalismo está trayendo mucho mal, pero no porque el nacionalismo sea malo, sino porque hay mucho politiqueo. Y todos los actores políticos, en España y en Cataluña, en el fondo intentan sacar tajada y dinero y poder de la cuestión nacionalista. Y es curioso porque, aunque estemos hablando de Cataluña, por ejemplo, si nos vamos a Galicia, Alicia Padín, no sé si la conoces, que es No, coordinadora de la... que no recuerdo el nombre. Pero bueno, vamos, de la dinamización lingüística de Galicia, ella misma dice que una persona culta no puede hablar español, tiene que hablar gallego. Entonces, es curioso porque al final el mensaje que se transmite con el nacionalismo es que esto es bueno y esto es malo. Es decir, debemos exaltar el gallego para protegerlo y preservarlo, ¿no? Yo particularmente, yo particularmente creo que no debemos, por la vía negativa o por la vía de la discriminación positiva o negativa, hacer defensas u ofensas. Es decir, el gallego es hermoso, y yo creo que el gallego se tiene que proteger, pero no debe protegerse del español. Tú puedes hablar español y gallego. Y me parece una soberana tontería, y lo siento por Alicia Padín, de verdad que no tengo nada contra ella, pero me parece una estupidez decir eso, porque tú puedes hablar español y ser culto, señora Padín. Al igual que en Cataluña, tú puedes hablar español y ser la caña, que no pasa nada. Y el catalán es hermoso. El catalán mola un montón, a mí me gusta un montón, pero es que el castellano me flipa, como se dice castellano, ¿no? A mí me flipa. Y yo hablaría castellano y catalán perfectamente, porque creo que eso enriquece. Y claro, y ya me callo, digo esto y me callo, ¿vale? Porque te doy espacio. El problema es que ahora mismo, en esta tercera generación, Cataluña es una rara avis precisamente porque la tercera generación internacional de los nacionalismos se tiende a la liberación de los pueblos. Es decir, eh, no sé si conoces a los mapuches en Chile. me suena. En, en Chile hay un movimiento nacionalista con los mapuche, que son unos nativos de allí, que realmente fueron desprovistos, despojados de sus tierras, De sus porque tierras, sí. cuando se estableció el Estado de Chile, pues como todo Estado-nación moderno, como en Estados Unidos, ¿no? El séptimo de caballería se hartó de matar indios, ¿no? Y claro, imagínate que los indios reivindicaran de verdad que esas tierras son también de los indios. ¿Qué hacemos? Le damos a los indios Complicado. un reducto así, o sea, Indiápolis, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día la cuestión nacionalista está muy entrocada con los derechos de los pueblos que fueron de verdad
discriminados y oprimidos y tal, ¿no? Pero ¿Pueblo es que catalán fue discriminado, oprimido? ese es el problema. El problema es que la historia objetiva no les termina de dar ninguna razón. Por tanto, hay que establecer una interpretación histórica. Ojo, que yo no lo digo en contra de para nada, pero hay que hacer una interpretación de la historia que diga que Cataluña ya existía, fue un Estado-nación, fue oprimida, etcétera, ¿no? Y de hecho, hoy en día se produce, por un lado, el nacionalismo centrífugo, porque Cataluña quiere irse de España, ¿no? En el contexto del separatismo, y uno centrípeto, porque de repente los países catalanes eh, se anexionan, pues Valencia, se Bueno, anexionan, pues los pero territorios, ¿no? eso, yo creo que eso sigue siendo parte del- del relato suyo. Pero tú, le- tú le preguntas a un alicantino o a un oriolano que si se siente catalán y no tienes orihuela para correr de los chanclazos que te mete. Es que eso forma parte del separatismo catalán solamente. Claro. Quiero decir, en el ideario separatista catalán actual hay una tendencia centrífuga y centrípeta. Fíjate si eso es complicado. Es decir, es un caso tan único que se quieren desligar de un estado, pero quieren crear otro con otros territorios que no son estados. O sea, Creo que te literalmente vuelvo a tienen que perder. hacer un trabajo. Sí, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. Ahora Yo sí. te escucho. Literalmente es un trabajo quirúrgico político. Yo recuerdo una entrevista con Pilar Rahola, gracias Ujú. conocer, Hombre, y que tanto. hablaba, hablaba con un chico que vivía en el Valle de Arán Ujú. y este chico le decía que, bueno, pues que ya, o sea, que él no se sentía catalán, no se sentía español Era y aranés. es aranés y que por lo tanto él quería lo que es la independencia de Del Valle de España y Arán. de... Ujú. Claro, y esta es como, es muy curioso ese vídeo, está en YouTube, hay mucha gente, tiene muchísima visita, no sé si lo has visto tú, pero es como No, ponerlos no lo ante he un visto. espejo, ¿sabes? Lo pones ante un espejo, Pero, entonces claro. Es que empieza, Pilar Rahola es activista. claro, entonces empieza a decir las mismas, los mismos argumentos que se les dicen a ellos, ¿no? Claro. Pues que si te separas, la ruina económica fuera de la Unión Europea, la desprotección, ta, 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 ta. Entonces, claro, por un momento el presentador, yo lo recomiendo que lo veáis, que lo habéis visto, porque, claro, se da cuenta y le dice a ella, le llama la atención, le dice que, hombre, que esos argumentos son muy similares a lo que le dicen desde Madrid. También Eh, el presentador es un poco cabrón, ¿eh? claro, claro, ¿no? Pero él tiene Ahí, razón, ¿no? troleando a Pilar Eh, Rahola. claro, y luego con el tema este de Tabarnia, que también salió hace unos años, es curioso como en la constitución que estaban preparando, los independentistas catalanes no reconocían la autodeterminación de los pueblos de Cataluña. O sea, Claro. Si eso va en contra de su proyecto político. por eso, entonces, es un proyecto incoherente del todo, porque eh, busca la independencia del pueblo catalán, pero como una única unidad, y no permite que subgrupos o pueblos más pequeños se puedan autodeterminar. Pero Y eso me fíjate, parece incoherente. yo antes comenté que el nacionalismo no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha ni la autodeterminación de los pueblos desde un concepto eh, comunista o, digamos, romántico, ¿no? Es decir, es un proyecto político que tiene su finalidad política. Si el día de mañana el andalucismo en España, que existe y es fuerte, pero minoritario, se extendiera, Andalucía se anexionaría a Murcia, porque Murcia, bueno, está ahí, bueno, es Andalucía, vente para acá. O el proyecto sería más o menos ese, pero no se concebiría que Huelva y Cádiz estén fuera. Es decir, claro, es un proyecto político. Por eso digo que hay que diferenciar el politiqueo de la política, del nacionalismo. Todo eso es politiqueo. Pilar Rahola al final hace politiqueo
con todo mis respetos, que además me cae muy bien, pero la veo siempre enfadada. Entonces, que se relaje, hombre. Yo es que de verdad no entiendo a la gente que vive enfadada. Vamos a relajarnos todos, vamos a entendernos. Entonces, Pilar Raúl la tiene como, está predispuesta a enfadarse y tal. No, tía, no pasa nada. Entonces, que uno del Valladolid se sienta en el, ole, ole, ole tú, y muy bien, ese es tu proyecto político, lo entiendo, ¿no? La cuestión es que al final el nacionalismo, si se basa en el politiqueo, digamos que se pervierte la percepción de él, porque no creo que sea lo mismo. Es decir, yo creo que el catalán que de verdad se siente catalán y no español no tiene nada que ver con el hecho de que el aranés sea o no español y catalán. Yo estoy hablando del hecho de que hay personas en España y en Cataluña que están firmemente convencidos de ello. Y yo eso no lo cuestiono, porque es un No, convencimiento subjetivo. pero, Pero claro, pero, como proyecto político necesita no tener fisuras para poder establecer el éxito, ¿no? Y en ese sentido, claro, las incoherencias vienen del hecho de que que, tienen que viabilizar un proyecto que está basado en supuestos, en constructos. Es decir, tienes que establecer el constructo de Cataluña como Estado-nación y tienes que, de alguna forma también, generar pues todo lo que compete a ese proyecto. Entonces, eso lo hizo España en el pasado. Por ejemplo, el decreto de nueva planta de Felipe V, ¿te suena? sí. El decreto de nueva planta realmente lo que hizo fue intentar internalizar España, cambiar los órganos de representación, digamos, la dinámica política y de gobierno institucional para que España dejara de ser de los Austria, dejara de ser diferentes coronas y demás y pasar a la era borbónica, que fue el primer Borbón que entró en España, Felipe V, que el decreto de nueva planta fue muy importante. De hecho, hubo uno para Cataluña, otro para Aragón, otro ta. Entonces, realmente, claro, en los estados-nación no explica. Ahora te leo, perdóname. Claro, los estados-nación se tienen que configurar ex post facto. Eso significa que por mucha legitimidad que busques en la historia, al final, si tiene que crearse, se tiene que crear de cero. O sea, tú puedes decir, sí, es que fuimos íberos y después fuimos tartesios y fuimos tal, y por eso Cádiz es una nación. Bueno, pues, vale, es una logicización de por qué sois un Estado-nación o por qué queréis serlo, ¿no? Pero al final se trata de que el proyecto político tenga respaldo y se pueda viabilizar porque se pueda llevar a cabo en la praxis. Es decir, que esto se pueda hacer y la gente esté de acuerdo. Al final eso es lo importante. ¿Por Que qué se no se pueda puede hacer, hacer? bueno, jurídicamente, porque la vía eutáxica, es decir, sin tantos malos rollos, sin rompimientos, etcétera, requeriría que España decidiera sobre ello, se modificara la Constitución para permitir que Cataluña se independizara de España. Esa sería la vía eutáxica. Y por eso digo que hay ciertos pensadores que dicen que esa vía es muy larga, pero que puede ser firme si se trabaja. ¿Qué pasa? Que la vía corta es la vía distáxica, es la vía de nosotros nos vamos y punto. ¿Qué ocurre? Que al final te enemistas también con el 50% de las personas que hay dentro, porque la mitad de Cataluña no está a favor de eso. Ese es el enorme problema. Yo no veo que el problema sea con España, yo veo que el problema es con No. los catalanes que son españoles, Mm. porque al final, si Andalucía se va de España porque tiene un gobierno respaldado democráticamente que lo hace, bueno, pues te puede joder mucho, pero se ha ido. Pero el problema son los andaluces que están dentro de Andalucía, que son españoles y que se oponen a ese proyecto. Entonces, Eso es. yo creo que ese es el gran problema de Cataluña, no tanto, bueno, España también, ¿no? Pero para un separatista, ¿no? Pero claro, la vía autáxica permitiría que todo eso se pudiera eliminar. O sea, todas esas trabas. ¿Qué pasa? Que eso requiere que con el triple de tiempo se trabaje de una forma mucho más intensa en hacer ver, no voy a decir adoctrinar porque no tampoco es el término, pero educar a los españoles en el pensamiento de que no todos los españoles quieren ser españoles. Y hoy en día
no es tan descabellado eso. Yo tengo muchos amigos españoles que están a favor de que, bueno, si hay un 90% de gente que de verdad no quiere... Si Cataluña ahora mismo, el 80% dice que quiere independencia, muchos amigos míos dirían, pues voto a favor. Entonces, yo no creo que sea imposible. Yo creo que sería la... Pero, vamos a ver, sí, yo creo que eso, si echamos al sentimiento por la ventana, ¿no? Y nos quedamos con la razón y el argumento y viendo, haciendo un ejercicio reflexivo, está claro que eso cualquier persona con dos dedos frentes lo va a ver, ¿no? Sí, Eh, si una mayoría de catalanes, una mayoría muy amplia, está claro que simplemente para cambiar el Estatuto de Autonomía hacen falta dos terceras partes del Parlamento. O sea, solo para cambiar lo que es la ley de la zona. ujú. Entonces, en este caso, yo creo que todo español estaría de acuerdo en esto, pero si no hubiese ese político que decías tú, es decir, El problema es el político y el ruido y la si violencia. hubiese una transparencia brutal en cuanto a esto, ¿no? El Cataluña se va a separar. Y si se separa de Cataluña, va a ocurrir esto. Y con su pensión va a pasar esto. Y con su sueldo va a pasar esto. Y usted cuando quiera ir a Italia le van a pedir esto. Y usted cuando, o sea, Pero, eh, pero David, la incertidumbre es inevitable. no, pero Si, si- hay cosas que sí que se pueden decir. O sea, hay cosas que se saben. Es decir, en pero, el momento en el que pero hay, Cataluña se separe de España, y se forme un nuevo Estado, sea o no sea, vamos a poner que es con un referéndum pactado, España cambia su constitución y permite votar. Si eso pasará dentro de un año, o 2 años, o 3 años, y no se cambia la política europea, Cataluña pasa a ser un país tercero de la Unión Europea. Y se tiene que poner a la cola de las entradas a Europa. pero Yo, vuelvo a decir lo mismo. Eso sucede porque el camino no es eutáxico, no se hace bien, se hace mal. Vuelvo a decirlo. Si se dan las garantías jurídicas y se establece con el Estado de Derecho esa cesión, no va a ser traumática. Todo lo que comentas son consecuencias del trauma de tener que irse de una forma disruptiva y conflictiva, creo pero, yo. Antonio, es que separar un país va a Claro. crear traumas. O sea, va a haber problemas. Es imposible que la separación de un país que lleva, vamos a poner, no sé cuántos años, pero muchísimos años, sobre todo los últimos 2 siglos, y cuando se ha construido lo que ahora es este país, va a llevar problemas y va a conllevar problemas jurídicos a nivel europeo y a nivel nacional. Es Mm, decir, aunque tú tripliques o cuadrupliques, estamos hablando, como ejemplo, el Brexit, sí. que ha sido la separación de un país totalmente independiente de la Unión Europea, o sea, países diferentes, se ha tardado muchísimos años y bueno, lo que aún queda por negociar. Entonces, en un país donde todo está unido, donde la seguridad social es un ente común, donde las infraestructuras no se sabe dónde empieza una administración y termina la otra. Es decir, creer que, aunque sea con todo el talante y toda la tolerancia y toda la negociación, no va a causar trauma, estamos hablando de romper una sociedad por la mitad, aunque sea, Pero, aunque sea de común estás, acuerdo. pero estás hablando de romper. Es Si que se hace, romper. Es pero que se, algo que está unido se tiene que separar. Entonces se puede romper o se puede separar. pero claro, a ver, David, esto va a ser complicado. A ver, cuando las cosas se hacen conforme a la legalidad y de verdad se dan los pasos correctos, no se rompe. El hecho de que, ojo, no estoy defendiendo ni estoy en contra. No, no, Yo no no, no. estoy, Sí, ¿vale? yo no digo que Pero, tú defiendas o no. Yo no. no lo estoy Pero cuestionando. creo de verdad que no se debería romper. Simplemente sería un Estado-nación diferente.
Bueno, Y eso no es, pero entonces, no estoy de pero acuerdo, no eso no estoy de es, acuerdo. pero no estás de acuerdo porque estás pensando en el proceso de ruptura. No, claro, hombre, porque hay un proceso de ruptura. O sea, siempre que hay algo que está unido, que se desune, hay un proceso en el que se tiene que desunir. O sea, hay un proceso en el que se levanta una frontera, aunque luego se vuelva se negocie, ¿no? Pero hay un proceso jurídico que va a provocar de manera inevitable un trauma. O sea, no hay manera de hacer esto. Hay manera de hacerlo Pero más light. el Hay trauma sería maneras para los, dime, dime. perdona, dime. Creo que hay maneras de hacerlo, pues, negociado, Claro, pero el trauma va a estar ahí. Es decir, vamos a poner el ejemplo vamos a poner el ejemplo de un empresario que vive en Barcelona. Ese empresario que vive en Barcelona puede pedir un préstamo a un banco y ese banco se lo va a dar en calidad de que esa empresa está en territorio europeo. Cuando ese territorio, por mucho que él tenga doble nacionalidad, como se decía, y tenga nacionalidad española y nacionalidad catalana, si el territorio está en Cataluña, deja de tener el paraguas del Banco Central Europeo. Por lo tanto, el banco va a dejar de recibir crédito. Entonces, esa empresa va a dejar de recibir crédito y eso va a causar un trauma para ese empresario que a lo mejor quería exportar y ese año no va a poder hacerlo. vale, ¿Vale? pero Por mucho que intentes poner o cambiar, hay un periodo de tiempo en el que eso va a causar un trauma. vale, a ver, causaría ese tipo de traumas si la escisión de Cataluña y España tuviese la consecuencia de que Cataluña no fuese reconocida a nivel europeo. Pero si de aquí a 50 años Cataluña se gana eh, se gana el pueblo español y digamos que es entendida. Ojo, hablo de Cataluña, pero realmente estoy hablando del separatismo catalán, ¿vale? Si sigue creciendo, si al final la mayoría de los catalanes son separatistas de verdad, y en España se produce, porque España es muy empática por naturaleza, el español medio es muy empático por naturaleza, y España entera ve que Cataluña tiene una gran mayoría que se quiere separar y se hace conforme a la ley y se dan los pasos en 10 años, los pasos estimados con la colaboración de la Unión Europea para poder hacer que esa escisión no tenga ese tipo de traumas, en efecto, la separación no debería de facto ser traumática. Pero si se hace mal, por supuesto que es traumática. Entonces, eh, sería traumática ahora o dentro de 10 años o de 20 porque el contexto no es el adecuado y no Creo, invita a ello. francamente, yo creo que el planteamiento que haces eh, está bien, es correcto, pero desgraciadamente es un poco utópico. Es decir, no. Ahora es Se puede imposible. intentar, pero a lo que o sea, yo rebobino mi argumento, ¿no? El, el problema de todo esto es si se explican bien las cosas y con transparencia, que es a lo que yo iba, ¿no? Es decir, si se explica que esto va a tener ciertos problemas, llámalo trauma, llámalo problema, llámalo camino, obstáculos que hay que superar, leyes que hay que cambiar, posibles eh, errores en el proceso que vayan a causar traumas que se pueden ocurrir. Es decir, si el político deja de hacer político y hace política y dice, mira, queremos la independencia, queremos que el pueblo español nos entienda, no nos sentimos españoles, y al pueblo catalán, que tampoco se siente del todo catalán, pero que invitamos a hacer una Cataluña independiente, les invitamos a sumarse y vamos a decir que las consecuencias pueden ser de las que podemos prever estas y estas. Es decir, que no engañen a nadie.
Claro, que Ese es el problema. determinen el coste y que lo Exacto, es visibilicen. decir, si yo voto en un referéndum por el sí, por el no, por lo que sea, voto sabiendo lo que me puede llegar a pasar como ciudadano. Es decir, eh, que es lo que también hablábamos al principio, ¿no? De si va a ser algo bueno o algo malo. Bueno, pues si yo voto que sí es porque sé que a mi padre le pueden, a lo mejor no, si se hace correctamente no le pasa nada, ¿no? Y ojalá no le pase, pero puede ser que a lo mejor su pensión de 800 euros le baje a 600 y que mi empresa a lo mejor, que ahora está en Tarragona, pues me la tenga que llevar a Almería y que me quede en paro. Entonces yo ya pongo en una balanza y voto qué es lo más correcto para mí. Voy a poner el ejemplo de Escocia. En Escocia Mm, ocurrió esto. En Escocia ocurrió sí, un referéndum y para lo como son los políticos se dijeron muchas verdades de qué es lo que iba a ocurrir, de qué es lo que podía ocurrir y demás. Y ahora, ojo, están pidiendo otro referéndum y concedo desde aquí mi opinión de que con toda razón del mundo, ¿eh? Lo están pidiendo. Porque ellos votaron masivamente o bueno, en mayoría por quedarse dentro del Reino Unido, pero porque se iban a quedar en la Unión Europea. Pero poco después del referéndum hubo otro referéndum y salieron de la Unión Europea. Entonces, claro, ellos apoyaron permanecer por permanecer en la Unión Europea, pero claro, les han hecho la de 14. ya ves. Entonces, pero bueno, son casos totalmente diferentes porque Escocia ha sido independiente durante muchísimo tiempo, allí no hay constitución que prohíba ciertas cosas, etcétera, etcétera. La soberanía no reside en todo el pueblo de todo el Reino Unido. Claro. Por eso la ingeniería política y jurídica que, que permitiera el separatismo, la separación de Cataluña, es muy o sea, es vastísima, con V, y requiere un enorme trabajo para hacer que eso se haga de forma eutáxica. Pero eso no significa que sea imposible. Por No, eso, no, 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 a ver, a lo mejor me paso imposible no de hay nada en esta vida. claro, a lo mejor me paso de pragmático, pero de verdad, si yo fuera separatista, yo iría por la vía eutáxica, porque sí, es más complicado a corto plazo, pero a largo plazo lo tienes ganado. Si haces bien las cosas, ¿no? Yo no soy ni una cosa ni la otra, pero doy mi punto de vista desde fuera, ¿no? Ahora, eso sí, eh, sí veo, sí veo que hay mucha tensión con respecto a esto y que se tiende finalmente a establecer unos límites que son al final de alguna forma forzados, ¿no? Es decir, yo no creo ni que Cataluña debiera ser un Estado-nación, ni que no lo debiera ser, ni que haya que forzar una cosa u otra. Yo creo que en todo caso, si a medio plazo en Cataluña hay un pensamiento generalizado de que deberían serlo y tal, la legitimidad interna ya existiría y la externa estaría por ver si se permitiera, ¿no? Si España apoyara eso y tal. Pero viendo la división que hay, el problema, yo creo que el problema que el español medio ve, los CDR, Terra Llure, la enorme tensión, No, y eh, pero ya no entonces solo eso, ya no solo eso, ya simplemente es el relato que se todo eso, monta. No, todo eso el relato, claro, estigmatiza el separatismo. es decir, el España nos roba, cosa que es totalmente falsa. El relato que se monta en algunos puntos, como que España es poco menos que la, la Rusia comunista, ¿no? Eh, vamos, algo terrorífico que estamos ahí para expoliarlos y demás y que en cuanto te pones a mirar datos contrastados, datos objetivos que cualquier persona puede, si se interesa, puede buscar, pues se acaba el relato, ¿no? Cataluña es una de las zonas políticamente más o sea, que España, pero sobre todo Cataluña, tiene unas competencias brutales. Es decir, yo creo que salvo aeropuertos, carreteras y poco más, o sea, el resto lo tiene todo. Tiene la sanidad, tiene la educación, tiene
en cuanto a competencias, lo tiene prácticamente todo. O sea, tiene dos o tres cosas que no tiene, pero el resto ya le gustaría esas competencias, por ejemplo, a Murcia o a la Comunidad Valenciana o a otras regiones que no tienen esas competencias. Bueno, Entonces, es el principio de federalismo asimétrico que dijo Pascual Maragall, ¿no? claro, por eso digo que cuando tú empiezas a escarbar un poco el relato, ¿no? De que es una Cataluña oprimida, pues hombre, pues no porque está claro que el gobierno de Cataluña tiene unas competencias que ya le gustarían al presidente de un Länder alemán. No, Eh, no, pero claro, ellos tienen que justificar, que es lo que se llama el politiqueo, su mala gestión política a través, ¿no?, de unas cortapisas imaginarias a su poder desde Madrid central, ¿no? Desde yo no hago esto porque no me dejan, yo no hago lo otro porque no me dejan. Y se le está poniendo ahora la cosa más complicada, ¿no? Porque hay ciertas regiones de España, voy a poner por ejemplo Madrid, que con una política totalmente diferente se está convirtiendo la locomotora española en la economía. Y esto hay gente que dice que es porque es la capital de España, pero lo que no saben es que la capital de España lleva siendo muchísimo tiempo y que hasta hace poco no ha sido la locomotora, o sea, ha sido la tercera, siempre disputando con Cataluña, pero Cataluña por encima. Entonces, bueno, en cuanto escarbas un poquito se acaba el relato. Entonces, pues bueno, pues yo como madrileño que soy, porque bueno, yo soy madrileño, pero también me he criado en Alicante, en Torrevieja, entonces conozco parte de la idiosincrasia del valenciano y de la Vega Baja del Segura, pues te puedo asegurar que yo no entiendo a un catalán nacionalista. O sea, puedo entender y puedo empatizar en decir, bueno, pues es totalmente legítimo que piense y que no se sienta español. Pero yo no entiendo qué argumentos fuera del sentimiento puede llevar a un catalán a separarse. Y me encantaría que alguien me, o sea, que me lo explicaran. Pero por pero favor, no. El fuera del problema, sentimiento. el problema es que no lo vas a entender nunca porque somos tantas personas en España y hay tantas formas diferentes de sentir y pensar España o tu tierra que no estamos capacitados para ello. Es decir, yo no voy a entender nunca al resto de personas que no son exactamente yo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que el debate al final se basa en las creencias. Quiero decir, eh, yo no voy a, yo no voy a cuestionar por qué una persona es nacionalista. O no voy a dar por hecho de que es nacionalista porque le han inculcado de chico que hay que serlo, que le han comido la cabeza y tal. El hecho es que el nacionalismo existe y es fuerte en Cataluña. Y es cierto que hay mucho politiqueo, hay mucho adoctrinamiento y hay mucha salida de tiesto. Eso es cierto porque es un hecho, se puede ver. Y es cierto, pues, que Artur Mas dijo en 2012 que el ADN del catalán procedía del mundo germánico, no sé qué rollo. A mí eso me parecen paparruchadas. Al igual que aquí en Andalucía, pues Adelante Andalucía, pues hubo una chica, una que dijo que veníamos, como veníamos de los árabes, somos una nación y tenemos que independizarnos y esto, al Andalus era un mundo de paz y de armonía, pues no lo era, tía. Ahora, y Andalucía no es un estado-nación y punto. Ahora, que tú en tu seno, lo creas y lo sientas así, no es que lo respete, es que moriría por el hecho de que tú puedas defender eso, porque soy plena, es que soy completamente demócrata, es decir, es que voy a defender hasta la muerte el hecho de que tú puedas ser lo que te dé la gana y de que lo digas y que defiendas lo tuyo y de que lo defiendas en el contexto de la legalidad. Entonces, si una persona catalanista, porque estamos hablando del nacionalismo en Cataluña, defiende de verdad sus argumentos más allá del es que España nos roba, ¿no? Pero defiende sus argumentos de verdad. O incluso si dice, mira, no pienso que Cataluña tenga que ser una nación por algo en concreto, sino que lo deseo. Lo deseo, me apetece, me gusta la idea. Es igualmente, para mí, es igualmente irrebatible. Es decir, es tu deseo.
formal de que lo sea y vas a morir por ello. Ok, ahora, la gran cuestión no es por qué una persona es nacionalista, porque eso ya entra en un mundo muy abstracto. La cuestión es eh, cómo se puede coexistir entre nacionalistas y no nacionalistas, porque lamentable o afortunadamente aquí hay mucha gente diferente. Yo no soy nacionalista y tú tampoco lo eres, pero en España hay muchos nacionalistas y no solamente catalanes. Y tenemos que coexistir, no podemos matarnos entre nosotros y no podemos hacer al final una división maniquea de buenos y malos, ¿no? Entonces, la gran cuestión es cómo puede esto al final mejorar la vida de todo el mundo. De todo el mundo, cuando digo eso, no digo de darle la razón a una persona que diga que España nos roba, ni tampoco darle la razón a una persona que diga eh, Cataluña nunca podrá ser un Estado-nación. Pues no lo sé, a lo mejor lo es, pero la cuestión, porque a mí me da igual, a mí me da igual, la cuestión es que si lo es, que lo sea bien, que lo sea de la forma correcta para España y Cataluña. No que sea a las malas, no que sea con violencia, quemando contenedores y haciendo que al final un autónomo en Cataluña esté desprovisto de, como tú dices, ¿no? De provisto de sus derechos porque se ha hecho tan mal políticamente la separación que finalmente el ciudadano medio lo sufre. Entonces, al final, la cuestión para mí no es tanto si debería existir el nacionalismo o si es legítimo, porque eso es una causa perdida. Porque si tú eres nacionalista, obviamente vas a decir que sí, incluso puedes odiar España y decir que España ha oprimido. Y lleva su razón, yo no puedo decir que no. Es una interpretación histórica que a mi parecer es errónea, completamente errónea, porque yo estudié historia en la universidad y yo no he visto una opresión real. Yo veo que hay gente que se pueda sentir oprimida, pero eso ya entra en el mundo de la subjetividad. Murcia, ha sido oprimida Murcia porque Cartagena fue Cartagonova y tal, no sé qué. Bueno, pues tú te montas tus películas. La cuestión es que si el 90% de Murcia dice, oye, que no queremos estar en España, ¿qué hacemos? Es que, ¿qué hacemos? El problema es que nos tenemos que entender y respetar entre nosotros. Exacto. Eh, yo es que lo veo de una forma al final consumatoria, ¿no? Yo no puedo negarle a un separatista su razón. Si me está diciendo, mira, yo no soy español y soy catalán, ¿qué le voy a convencer de que es español? No puedo. Al igual que él no me va a convencer de que yo no soy español, yo soy español y soy andaluz. Y no tengo ningún problema. Entonces, al final esa cuestión, al final genera conflicto y fracturas, porque no le voy a quitar la razón a una persona que piensa diferente a mí por el hecho de pensar diferente a mí. Lo que voy a intentar en todo caso es entender, no tanto por qué piensa así, sino entender cómo puedo ayudar a que nadie salga herido, porque no puedo cambiar la realidad. Puedo luchar porque la realidad sea mejor. Eso sí, eso Sí. siempre. Entonces, a lo mejor soy un poco idiota, pero de verdad creo. Optimista, optimista. Puedo ser optimista. Yo, ojo, soy pesimista con estos políticos, Mm. porque la están liando. Al final, los Sí, ciudadanos sufren lo que los políticos erran. Los errores de los políticos los pagamos nosotros. Y al final efectivamente. perdemos dinero y perdemos calidad de vida. Mm. Ahí sí que yo me pondría serio. En la cuestión catalanista, al final intentar ver esa cuestión de forma ideológica, es decir, si es o no conveniente, yo creo que al final es gastar energía. La cuestión sería cómo no debería producirse de forma distáxica, es decir, cómo todo esto perjudica o beneficia tanto al español como al catalán, que al final estamos todos jodidos. Porque ni ellos, los separatistas, están felices, ni los españoles de Cataluña lo están, ni los españoles que ven todo el santo día Cataluña en los informativos, porque al final ves que Pere Aragonés es recibido en la Moncloa como si fuera pues un extranjero, pero el de Andalucía ha estado llamando 2 años a Pedro Sánchez para reunirse y ni le ha cogido el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Que el presidente de Andalucía es menos? Pero el de Cataluña hay que recibirlo con honores. Seamos serios, ¿no? Entonces, al final es una cuestión que, sinceramente, creo que no gana nadie.
No, y no hablo del separatismo, no No, estoy no, hablando no, de eso. no. No, no, los Hablo que del perdemos siempre somos los politiqueo. mismos, claro, los que perdemos siempre somos los mismos, está claro. Claro, a eso me refiero. De Por todas tanto, maneras, no lo veo, tenemos perspectivas diferentes. Yo creo que hay que combatir ciertas ideas, combatirlas con claro, otras. claro, y Es decir, no creo, aceptarlo, no aceptarlo todo por aceptarlo, ¿no? no, no, Y yo no lo además acepto. es bueno o sea, el intercambio de ideas, al fin y al cabo, es lo más beneficioso que hay en democracia. Si yo te expongo una idea y te la argumento, a lo mejor puedes cambiar la tuya, puedes cambiar de idea. Claro, se Entonces, es trata de hacer necesario, pedagogía. claro, eso es lo más importante, ¿no? Y dentro del entendimiento, del respeto y de la tolerancia, pues explicar, ¿no? Porque pues quitando ese sentimiento, ¿no? Yo deseo que Cataluña sea, sí, bueno, y me parece estupendo que lo deseas, ¿no? Que lo desees, pero eso no da, o sea, no te da más razón. O sea, No, hay que dar pero unas tampoco razones, una serie de... el No se la problema, quita, no, el no se la problema quita. es que no se puede reducir a lo dicotómico. Esto no se puede reducir al maniqueo, sí o no, lleva razón o no lleva razón, porque eso genera esta fractura social. O sea, es decir, al final, en lo consumatorio tenemos que evitar una fractura social. Y no vamos a cambiarle, no vamos a intentar convencer al separatista de que le guste España. Al final, podemos hacer pedagogía, de enseñarle, ok, pues si te vas a separar de España, si tú piensas que puedes hacerlo, no seas violento. No vayas quemando contenedores si eres de la CDR. O no insulte a un español si los odias. Porque yo he escuchado cada cosa, pero eso no creo que sea representativo de un separatista, es representativo del tío que lo dice. Sí, O del sea, tonto. la cuestión es cómo hacer que el nacionalismo y el separatismo mmm, bueno, puedan coexistir sin distaxia. Primero en España y después sin España, en caso de que se separen. Porque a mí lo que me preocupa no es que Cataluña sea o no un Estado. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que todos perdamos porque la frustración, por un lado, de los separatistas y por otro lado, de, de los españoles que se oponen, al final hace que todos estemos frustrados, no haya una salida para nadie y no los entendamos. Yo creo que al final no vamos a intentar convencer al otro porque es imposible. Eso es imposible. Esa es una Yo, batalla perdida. Pero podemos hacer pedagogía. No tanto intentar convencer al otro de algo, porque al final, ¿quién lleva la razón? Sino hacer pedagogía de cómo podemos todos ganar. ¿Cómo podemos todos ganar? creo que es otra manera de enfocar lo mismo, ¿eh? Porque cada uno Claro, lo va a llevar a su lado. Cada uno lo va a llevar a su lado. pero ¿tú crees de verdad que puede convencer a una persona catalanista de que... Si tú le preguntas a una persona lo que me has preguntado a mí, es decir, cómo vamos a salir ganando, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo para que ganemos los dos? ¿Qué te va a contestar un independentista? No soy independentista, es que no lo sé. A ver, ¿cómo piensas tú que respondería un independentista? Pues te va a responder que la mejor manera para que ganemos todos es con la independencia de Cataluña. Claro, la ¿Y cuestión es, qué te va a contestar el madrileño? Que no es nacionalista ni es ni independentista. Pues te va a contestar que la mejor manera es estar todos ese juntos es el problema. como estamos ahora. Entonces, Vale, es un problema. claro, esa es la cuestión. A ver, yo no me baso en el hecho de que debería ser así o no. Yo no estoy cuestionando la naturaleza moral del catalanismo porque no creo que sea mi competencia. Hay personas que son catalanes y quieren la independencia y me parece muy bien. Yo eso no lo cuestiono. Yo no soy así, yo no pienso así, yo no estoy ahí. Pero ni estoy a favor ni estoy en contra. Es decir, mientras sean personas que lo hayan de verdad reflexionado y tengan sus razones, pues muy bien. Incluso si simplemente quieren serlo porque la idea les gusta, es decir,
no sé, pues vale, yo no voy a cuestionar por qué un catalanista es catalanista. La cuestión es, la cuestión es, como tú dices, que el hecho de que haya diferencias de pareceres no fracture ni España ni Cataluña. Lo importante es que no haya una fractura ni de la patria madre ni de la patria chica, por decirlo así. Porque al final es una cuestión que no requiere un análisis moral, requiere un análisis político. Ojo, ha sido muy pervertido esto que he dicho últimamente, no estoy hablando de la judicialización de la política ni nada de esto. Lo que quiero decir es que, lamentable o afortunadamente, en España está así. Y Mm, esto va a ir a peor. Esto va a sí, ir a peor. sí, sí. Entonces, la gran pregunta es cómo ser útiles todos. No oponerse a que el separatista sea separatista, sino a decirle, mmm, para un segundo, vamos a hacer las cosas de forma que nadie pierda. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estamos, como tú dices, estamos en un momento muy delicado, Mm. porque, por un lado, el independentista que va a saco, eh, se va o se va. Si España no está de acuerdo, me da igual. Por otro lado, el español que se opone a la independencia, no te vas y punto. Es que esto es una fractura, tío. Sí, sí, no, Y, estamos ahí. y tenemos que salir de la fractura. Por eso digo que, por eso digo de verdad que tanto el catalanista, separatista, como el que se opone, al final deben no entenderse, deben buscar una vía por la cual ni uno ni otro tenga lo que quiere tener ahora, pero ni uno ni otro salga herido, dañado y, como tú dices, traumatizado. Pero por el bien de todos. Se trata de tener empatía. Complicado, ¿eh? Pero es complicado porque ninguno cede. Yo no, y ceder no significa darle al otro lo que quiere, no es eso. No es eso. Yo, sinceramente, pienso que Cataluña hoy en día no está madura para ser un Estado-nación. Y lo pienso porque la mitad de Cataluña no quiere serlo. ¿Qué vas a obligarle? Entonces, yo no, yo o subjetivamente, ¿vale? Yo no soy nadie para decir, pero yo pienso que no está madura y que a las bravas no se pueden hacer las cosas. Yo, en mi opinión, eh, bueno, pues Cataluña forma parte de España y tiene tanto que decir un murciano, que es un murciano Barcelona suya y un extremeño Barcelona suya, igual que Murcia es de un catalán, de un barcelonés, ¿no? Entonces, que Eso es así en términos decida eutáxicos. la Eso, parte por pero, el todo, claro. eh, Mira, es que es un problema muy grande. mira, Entonces, el planteamiento que hay ahora, termino ya enseguida, el planteamiento que hay ahora es el de no reconocer, porque la parte digamos, española no reconoce que no la hay a la mayoría catalana. O sea, no hay una mayoría catalana que quiera separarse. Pero es que el 50% de catalanes que sí que se quieren separar no reconocen la soberanía del resto de España sobre su suelo, sobre su territorio. Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que hay y prácticamente ese es el problema por el cual no se puede hacer de la manera que tú estás diciendo, ¿no? Porque no se reconocen mutuamente. Es decir, el que vive en Barcelona y que es independentista no reconoce que el de Albacete tiene soberanía totalmente legítima sobre suelo barcelonés y viceversa. O sea, porque lo fácil es eh, rechazarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo como barcelonés no quiero soberanía de Albacete, me da igual lo que le pasa a Albacete, yo no pinto nada. Eso es lo fácil. Lo difícil es a la inversa, es decir, el quitarle la soberanía que jurídicamente, legalmente y legítimamente tiene otro ciudadano sobre tu propio suelo. claro.
esa es Es la vía que, eutáxica que yo decía. pero que es Es que, muy, que es que la gran piedra para esa vía es esa piedra, ¿no? Porque tú le estás cercenando, estás quitándole parte del territorio y hay gente que lo considera suyo. Es decir, yo cuando voy a Barcelona no veo una capital, una ciudad de fuera, o sea, veo parte de mi propio país. Entonces lo que quieren hacer es, primero, decidir por mí, que a mí nadie me ha preguntado, y que cuando yo, si es, aunque se haga esto de esta manera, a mí no me quieren preguntar, no me reconocen, lo bueno sería hacerlo de la manera que tú dices, pero la piedra está ahí. vale, te voy a hacer una pregunta directa. Si se hiciera un referéndum en toda España y saliera que sí, ¿aceptarías que Cataluña se fuera de España? Es que la mayoría de España ha renunciado a la soberanía que tiene sobre ese territorio. Pero es que se ha preguntado a toda España. Es Pues, que todo el pueblo español ha decidido que renuncia a la soberanía que tiene sobre la zona catalana. Entonces, pues mi voto ha estado ahí, se ha representado, ha perdido, pero bueno, pues ya está, pues la mayoría ha hablado. Yo ya he perdido la soberanía que tengo sobre ese territorio. yo creo, a ver, la cuestión hoy en día es que no hay una mayoría garantista en Cataluña que diga queremos irnos y no la hay en España que diga podéis iros. Porque lamentablemente para los separatistas la vía del Estado de Derecho es la única que le garantiza un no trauma, es decir, que le garantiza las garantías para estar dentro de la Unión Europea y tener una separación, digamos, solvente en términos políticos, jurídicos, etcétera, ¿no? Y ese es el problema, Mm. ese es el problema. Entonces, eh, entiendo lo que dices y es así, es que jurídicamente es así, es que no se puede cambiar. Y yo estoy de acuerdo contigo. El gran problema es que la mitad, o no la mitad, pero casi la mitad, Pero vamos a de... ponernos en un caso hipotético, ¿no? Vamos a ver que mañana el 90% de Cataluña quiere separarse. Sí, Bueno, ya, pero es que, toda España hemos contribuido a construir lo que hoy es Cataluña, igual que Cataluña ha contribuido a construir lo que es otra zona de España. Es vale, que todos nos hemos dado un marco jurídico y de entendimiento, un pacto en el que todos decidimos por el todo, no una parte por el todo. Entonces, que unas personas que viven allí, después de muchos años de convivencia, después de mucha cooperación entre diferentes pueblos, decida que ya no eres bienvenido allí, sin el consentimiento de la otra parte, pues volvemos a lo mismo. Es que es un. Y me parece que sí, que estaría muy bien hacerlo de la manera que tú dices, pero que es totalmente utópico y que con los políticos que tenemos jamás vamos a poder llegar a ese punto. Ojalá lleguemos a un punto en el que las cosas se decidan entre todos, pero muy difícil. mira, en el contexto que has puesto, Mm, un 90% de catalanes que de verdad se quieren ir y que sienten que España no les deja irse. Digo que sienten, ¿vale? Porque mm. jurídicamente no se puede hacer y a lo mejor los políticos no están a la altura y no quieren tratar. La vía es la guerra. Porque en toda la historia de la humanidad, cuando de verdad un territorio, Portugal mismo, Sí, Irlanda del Norte, Irlanda. Cuba y Filipinas, entonces, Mm. al final, si hay un 90% de verdad que dicen nos queremos ir, si tú no sé, si España no entiende eso, habría guerra. Y yo no estoy diciendo que a mí me guste o no me guste y tal, no, yo No, no, evalúo y veo no. la... Entonces, eh, es mejor meternos en una guerra y enviar tropas y No, yo no está estoy, claro. yo no estoy diciendo que una cosa debería ser y no la otra, pero analizándolo fríamente, estamos condenados a entendernos y a trabajar para que esto no sea una ruptura traumática. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? O las conclusiones que traigo viendo todo, porque la situación está muy tóxica, tío.
O sea, hay una visión muy maniquea de esta situación y la situación es muy Bueno, compleja. yo tengo que decir algo a favor de eh, que no todo es lo que parece y además no todo es como se cuenta en televisión y en Twitter y No, demás. no, no es nada. Como se cuenta en televisión, no es Claro. nada. Yo Todo eso es tengo, adoctrinamiento al final. tengo una experiencia que contar, que yo, muy breve, muy pequeña. Sí. A mí me mandaron, yo milito en un partido político, me mandaron a las elecciones en Cataluña como refuerzo para revisarlo, revisar que todo iba correctamente. Y yo fui pues uno de los partidos más odiados de Cataluña, bueno, todo el mundo conoce lo que ha pasado allí, y la rabia que hay entre unos partidos y otros. Y yo la verdad es que iba con algo de miedo, porque no sabía en qué colegio me iba a tocar. Hay unos indeseables por allí, de ciertos grupos políticos de Arranz y demás, que son muy radicales, que normalmente utilizan la violencia y demás. Y yo iba con miedo. Y bueno, pues por la ley del COVID esta, solo podíamos estar dos personas del mismo partido en cada colegio. Y bueno, pues claro, éramos minoría, con toda la gente independentista. Era la primera vez que iba, pero me llevó una grata sorpresa porque en lugar de encontrarme con personas de otros partidos, bordes, secas, ariscas, incluso me había temido lo peor, pues me encontré todo lo contrario, con gente amable. Después de cerrar los colegios electorales, después de estar todo el día allí, me acuerdo con un chico de Esquerra Republicana, majísimo, súper majo, que nos intercambiamos los teléfonos, estuvimos debatiendo sobre la república, monarquía, lo que había A mí sido eso Rajoy. a mí eso me encanta. Por eso te digo, yo no tengo ningún problema con las personas y sus ideas. A mí me encanta. Yo daría mi vida. Daría mi vida por las personas y sus ideas. Al final es el politiqueo asqueroso el que hace que todo esto sea una bazofia. Pero lo que una persona piensa y cómo lo defiende, ese es el sentido de la democracia. Es justo lo que me estás diciendo es justamente lo que pienso, que al final somos personas que íntimamente tienen ideas y tienen formas diferentes de ver la vida y que al final con cariño, con participación, empatía y diálogo se pueden llegar no a entender y a cambiar al otro no, a lugares comunes, aunque sean lugares comunes Exacto, distantes. exacto. Yo le hice una pregunta a este chico que, claro, era Ujú. republicano, yo soy monárquico y bueno, pues estuvimos hablando de los tipos de jefaturas del Estado, estuvimos hablando de tipo Sí, de jefaturas de presidencialistas, estilo también como las que hay en Francia, en Italia y demás. Le hice una pregunta y llegamos a un punto en común, fíjate, dio la noche para llegar a un punto en común. Yo le pregunté, le dije, ¿tú te imaginas en España una república? Y se quedó así callado, porque claro, normalmente su marco mental es Cataluña, ¿no? Pero yo le hice una pregunta en España. Digo, sí. ¿a qué político elegirías tú como jefe del Estado? Claro, y él empezó a pensar, ¿no? Y supongo que pasaría por su mente, pues, uno, otro, otro, otro. Y digo, pues mira, ya sabes por qué soy monárquico, ¿no? Porque no se fía de ningún político para ponerlo en España como jefe del Estado. Y eso es una anécdota personal, opinión personal, pero llegamos a un punto en común, eso lo digo a modo de cachondeo también, que nos reímos mucho por eso. Pero bueno, ¿qué es eso? Que ese espíritu es el que hay que conservar, yo creo, pero está muy difícil porque tenemos todo en contra. Claro, estoy escribiendo en el chat, lo que pasa es que voy todo lento. Ay, es que como no, todo esto es una lata, es la primera vez que realmente entro por el directo así y tal. A la próxima, os digo, lo que estáis escribiendo que sois catalanes que quería entrar y demás, por favor, escribidme por privado para organizar
una próxima en la cual vosotros podáis hablar, porque me interesa muchísimo vuestra opinión, Sí, porque es súper guay, ¿vale? Y por favor, que no quiero que os quedéis con las ganas de hablar. Lo que pasa es que nosotros vamos a acabar ya. Esto ha sí, sido pues un primer contacto. Para la próxima estaría guay que entraran, ¿verdad? sí, sí, la verdad es que sí. Además, nos quedan muchas Y cosas que en el tintero. La figura de si nos tienen que Puigdemont. insultar, que nos insulten. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Nos queda mucho hablar del proceso, que hemos hablado, hemos dado vueltas sobre el Claro. nacionalismo y demás, pero me gustaría a mí por lo menos entrar en más en materia. Qué supuso las leyes de ruptura, la República de 7 segundos, la unidad de Puigdemont, los indultos, etcétera. Son cosas que me gustaría tratar y si hay alguien que nos escuche, que sea independentista, me encantaría Sí, que sí, sí, sí. nos que nos acompañara y Sí, que nos sí. diera su visión, porque claro, la perspectiva desde el otro lado es lo más importante, el contraste es lo más importante a la hora de tratar un tema. Estoy de acuerdo. Como este tema es infinito, ¿te parece bien que vayamos dejándolo por ahí? Sí, lo dejamos por hoy y nada, otro día a ver si nos animamos y seguimos con los compañeros que se han ofrecido. Estupendo. Pues deseando la próxima quedada. Prometo no llevarte mucho a la contraria No, no, claro, la aquí yo estoy próxima. para que me lleven la contraria. Claro, es interesante, tío. Lo que pasa es que, mira, yo tengo un problema. Yo no veo esta situación desde un punto de vista tan ideológico. Soy ser humano y tendré mis ideas, ¿vale? Tengo mis ideas y no. Pero claro, yo lo veo de una forma como más fría, ¿no? Como algo histórico que puede o no pasar y tal. Entonces, en ese sentido, creo que Es puede que, aportar una visión mucho más pragmática y menos política, claro, ¿no? es que Menos tú lo ves desde tu punto de vista instruido y como profesional que eres. Y yo pues aspiro a ser un poquito más de opinólogo, pero no puedo serlo, no llego. Entonces, pero bueno, bueno, pero lo lo intentamos por importante lo es menos dar un poco de perspectiva y ya está. Por eso lo estaría importante es lo que súper aportamos. bien, sería súper bien otro lado de la balanza, porque yo me voy, se me nota, se me nota. Está Entonces, otro bien, lado de la balanza para contrastar. muy bien. Bueno, Pues, David, ha sido un enorme placer estar aquí contigo, igualmente, ¿vale? que Y pases nada, muy os buena noche. esperamos. Muy bien. Ahora voy a cenar, Venga, voy a chicos, acabar con la nevera. Un besito. muchas gracias. Chao a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.